En esta ocasión vamos a resolver un problema de dinámica que está expresado en el libro precisamente llamado Dinámica del autor Hibeler en la 12ª edición. En el capítulo 15, que se está tratando el tema sobre impulso y cantidad de movimiento, hallamos el problema 15-3. Este problema enuncia lo siguiente: la gráfica, que se puede ver aquí, muestra la fuerza de reacción vertical de la iteración zapato-suelo como una función del tiempo. Podemos observar que está en función del tiempo en milisegundos por libras. Y sigue diciendo: el primer pico actúa en el talón, el segundo en la punta del pie. Determina el impulso total que actúa en el zapato durante la iteración. Podemos observar que aquí tenemos la gráfica de esta iteración y nos pide determinar el impulso total. ¿Cómo podemos hallar el impulso? En el subtema impulso lineal se explicaba que el impulso puede calcularse a través de una integral. Sin embargo, nosotros sabemos que la integral representa el área bajo una curva. De hecho, el mismo subtema menciona que para calcular un impulso podríamos calcular el área que se encuentra bajo la curva de alguna gráfica. En este caso, como tenemos la gráfica y vemos que toda el área sombreada representa la iteración, es decir, el impulso, entonces podemos calcular dicho impulso a través de encontrar cuál es el área debajo de toda esta gráfica. Entonces, ese será el método que vamos a utilizar en esta ocasión para resolver este problema: encontrar el área bajo esta gráfica. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esta área? Si nos fijamos en la gráfica, podemos encontrar que se pueden formar varias figuras geométricas. Por ejemplo, puedo formar un triángulo al que denominaremos 1. Puedo formar un rectángulo al que denominaremos 2. Y si observamos, me quedan 3 triángulos: 1, 2 y 3, que serían las figuras 3, 4 y 5. Entonces, para encontrar el área bajo esta gráfica, puedo calcular el área individual de cada una de las figuras y al final sumarlo. Entonces, vamos a ir calculando una por una. Nuestra primera figura, figura 1, observamos que es un triángulo. Sabemos que el triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base de mi triángulo? Si aquí es 0, partimos de 0, mi base es 25, porque está llegando a la línea del 25. Entonces sería 25 por, ¿cuánto es mi altura? Si partimos desde 0 hasta 600, mi altura sería 600. Y todo esto lo divido entre 2. Y calculando ese área me va a dar igual a 7.500. Y ya tenemos el área de la figura 1. Procedemos ahora con la figura 2. Dijimos que era un rectángulo. Figura 2. Un rectángulo se calcula base por altura. Si estamos en 25 y partimos a 100, mi base va a ser la diferencia entre estos dos números. 100 menos 25 me da 75. Mi base es 75 por mi altura, que va desde 0 a 500, porque estamos cortando en esta línea. Sería 500. Por lo tanto,
mi área para esta figura 2 sería de 37.500. Vamos con la figura 3, que es un pequeño rectángulo. Figura 3 sería base por altura sobre 2. Nuestra base va a ser la diferencia, aquí es 25 y 50, la diferencia entre ambos sería 25. Multiplicado por su altura, que parte desde 500 a 600, la diferencia entre 600 y 500 es 100, por lo tanto sería 25% entre 2. Y haciendo esa pequeña operación, obtenemos que el área es 1250. Ya casi acabamos, vamos a calcular el de la figura 4. Que sería otro rectángulo, otra vez, base por altura sobre 2. Nuestra base ahora será la diferencia entre 50 y 100, que sería 50, multiplicado por la altura, que es la diferencia entre 750 y 500. Esa diferencia nos da 250. Y todo dividido entre 2. Volvemos a calcular esa operación. Sería 50 por 250 entre 2. Y nos da un área de 6250. 6250. Por último, vamos a calcular el área de nuestra figura 5. Otro rectángulo, base por altura sobre 2. Nuestra base sería la diferencia de entre 100 y 200, que sería 100, multiplicado por la altura, que en este caso sería 750, dividido entre 2. Y esto nos da un área de 37.500. Entonces, una vez que tenemos calculadas todas las áreas de nuestras figuras, vamos a encontrar cuánto equivale el impulso. El impulso podemos decir entonces, según la fórmula que estamos manejando, que el impulso es igual al área total de esta figura. Pero como no tenemos el área total, la tenemos fraccionada, podemos reescribirlo como el impulso igual a la sumatoria de todas las áreas, o de la área desde la figura 1 a la figura 5. Entonces, para encontrar nuestro impulso, tenemos que hacer la sumatoria de todas las áreas. Sumamos 7.500 más 37.500 más 1.250 más 6.250 más 37.500, y la sumatoria nos da un total de 90.000. Quiere decir que nuestro impulso es igual a 90.000 libras por la función se está expresando en milisegundos. Por lo tanto serían 90.000 libras por milisegundos. Sin embargo, lo que es el impulso suele expresarse en magnitudes
de libra por segundo, por lo que nos tocaría hacer la conversión de 90.000 libras por milisegundos a a libras por segundo. Nosotros sabemos que la conversión de milisegundos a segundos es multiplicarlo por 10 a la menos 3. Por lo tanto, nosotros tendríamos que multiplicar 90.000 por 10 a la menos 3 para convertirlo a libras por segundo. Y si hacemos esta conversión, 90.000 por 10 a la menos 3 nos da un total de 90 libras por segundo. Y aquí tenemos la resolución de este problema. Nos pedía determinar el impulso total, y el impulso total para esta iteración es igual a 90.000 libras por segundo. Por lo tanto, cuando tengamos una gráfica y queremos encontrar el impulso, podríamos ver la manera de poderlo obtener a través de calcular el área bajo la gráfica o bajo la curva.